El nuevo director ejecutivo me miró directamente a los ojos y se rió cuando le dije que el tren de aterrizaje estaba corroído más allá de los límites. Nos llamó a mí y a mi equipo nada más que mecánicos grasientos sobrepagados que estaban desangrando a la compañía. Se imaginó que podría despedirnos a todos y ahorrar unos cuantos pesos antes de salir volando para cerrar algún gran acuerdo de fusión. Lo que no tuvo en cuenta fue que yo soy el único legalmente autorizado para firmar la aprobación de su jet de 700 millones de pesos. Así que, cuando llegó el momento decisivo, me aseguré muy bien de que su pájaro permaneciera en tierra. Mi nombre es Gabriel Flores, pero todos me llaman Gabo. Tengo 51 años y he estado trabajando en aviones durante 33 años hasta ahora. Comencé a los 18 años en la Fuerza Aérea Mexicana, y pasé 8 años manteniendo aviones F-5 Tiger en la base aérea de Santa Lucía. Aprendes muy rápido en una base militar que los atajos en el mantenimiento no solo cuestan dinero, sino que cuestan vidas. Tuve esa lección grabada en mi cabeza por jefes que habían visto lo que sucede cuando se omiten pasos. Ese entrenamiento se quedó conmigo cuando pasé a la aviación civil aquí en Querétaro hace 25 años. El hangar siempre olía igual, combustible de aviación, fluido hidráulico y ese mordisco agudo del pulidor de metales. La mayoría de la gente diría que apesta, pero después de todos estos años, para mí huele a hogar. Eran alrededor de las 7 de la mañana de un martes cuando escuché esos costosos zapatos de vestir haciendo clic a través del piso de concreto. Ya conoces el sonido, demasiado rápido, demasiado agresivo, como alguien que piensa que el mundo entero debería moverse a su ritmo. Flores, necesitamos hablar. No me molesté en levantar la vista del Gulfstream G650 que estaba inspeccionando. Sabía quién era por la actitud en su voz. Humberto Peralta, el nuevo director ejecutivo que había asumido el cargo cuando una firma de capital privado nos compró hace 3 meses. El tipo tenía unos 35 años, vestía trajes que costaban más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes y tenía uno de esos relojes de oro que podrían servir de ancla para un bote pequeño. Buenos días para usted también, señor Peralta, dije, manteniendo mi voz nivelada. Estamos al día con la inspección de la fase B. Octavio está realizando pruebas de compresión en este momento. Señalé a mi aprendiz, Octavio Valdés. El chico tenía 24 años, era muy inteligente y me recordaba mucho a mi hijo antes de que lo perdiéramos en aquel accidente automovilístico hace 2 años. Octavio nos miró, se puso un poco pálido y saludó con nerviosismo. Peralta ni siquiera lo reconoció. No me interesa su horario, dijo Peralta, agitando la mano como si estuviera espantando moscas. Me interesa el presupuesto. ¿Tiene idea de cuánto nos cuesta este departamento? No costamos nada, dije, bajando de la plataforma de mantenimiento. Mis rodillas dieron su crujido habitual, 33 años de gatear en espacios reducidos te hacen eso. Mantenemos la seguridad. Y la seguridad no es barata. Peralta realmente se rió de eso. ¿Seguridad? Esa es la palabra mágica que ustedes siempre usan para justificar las horas extras y el exceso de personal. Veo a 3 mecánicos en un avión. El manual dice que esto lo pueden hacer 2. El manual asume condiciones ideales, expliqué, tratando de mantener la calma. No tiene en cuenta la corrosión que encontramos en el puntal principal. Si se pasa por alto algo así, la gente muere. Es así de simple. La gente muere, ¿verdad? Peralta se burló. Siempre con el drama. Mire, voy a volar a Madrid el viernes. Este jet tiene que estar listo y necesito que los costos de mano de obra se reduzcan en un 30%. Resuélvalo. Comenzó a alejarse, asumiendo que la conversación había terminado. Ese era su estilo, dar órdenes y dejar que todos los demás se las arreglaran. Debe haber funcionado en cualquier elegante firma de consultoría de la que viniera, pero esto no era una sala de juntas. Eso no es posible, dije a su espalda. Peralta se detuvo en seco. Se dio la vuelta muy despacio, con los ojos entrecerrados. ¿Perdone? Dije que no es posible. No si quiere que se haga según las normas, y definitivamente no si quiere que yo firme el libro de registro. El aire en ese hangar se volvió denso muy rápido. Peralta caminó de regreso hacia mí, metiéndose justo en mi espacio personal.
Olía a colonia cara y a esas mentas para el aliento que los ejecutivos consumen todo el día. Parece que está confundido acerca de algo, Flores, dijo en voz baja. Usted cree que es una especie de guardián aquí. Pero solo es un mecánico. Y los mecánicos se encuentran a montones por poco dinero. Ahora, me han llamado de muchas maneras en mi vida. En la Fuerza Aérea, teníamos nombres coloridos los unos para los otros que harían sonrojar a un cura. Pero escuchar esto de un tipo que no podía distinguir un timón de dirección de un alerón hizo que apretara la mandíbula. Somos mecánicos licenciados en estructuras y plantas de potencia, dije, y mi voz se volvió dura. Y yo poseo la autorización de inspección. Eso significa que la Agencia Federal de Aviación Civil confía en mí para decir si este pájaro vuela. No importa lo que diga su hoja de cálculo, señor Peralta. Si yo no firmo, no despega del suelo. Peralta me miró con lo que solo puedo llamar diversión. Luego miró a Octavio, que había dejado de trabajar y nos observaba con ojos grandes y asustados. ¿Es eso cierto?, preguntó Peralta, elevando la voz para que se escuchara en todo el hangar. ¿Cree que una firma lo hace especial? Déjeme decirle cómo funciona el mundo real, Flores. En el mundo real, el dinero manda. Y en este momento, usted me está costando dinero. Caminó directamente hacia Octavio. El chico se quedó congelado, aferrando su llave dinamométrica como si fuera un salvavidas. Tú, dijo Peralta, señalando el pecho de Octavio. ¿Cuánto ganas? Señor, gano 560 pesos por hora, tartamudeó Octavio. Peralta se volvió hacia mí, con las cejas levantadas en una burla de asombro. 560 pesos por hora para apretar una llave. Luego miró a mi esposa, Natalia, que acababa de entrar al taller con su carpeta. Natalia ha sido nuestra gerente de operaciones durante 10 años, y es sumamente capaz. Nos conocimos aquí mismo en este hangar, de hecho, cuando ella era nueva en el negocio. ¿Y usted? ¿A cuánto ascienden los gastos generales de esta instalación? Natalia se detuvo en seco, percibiendo la hostilidad de inmediato. Se acomodó las gafas y me miró buscando orientación. Señor Peralta, podemos discutir las finanzas en la oficina. El taller no es el lugar para esto. El taller es exactamente el lugar, gritó Peralta, perdiendo la compostura. Porque aquí es donde se está quemando el dinero. Todos ustedes actúan como si esto fuera un centro quirúrgico. Es un garaje. Arreglan máquinas. Son mecánicos de banqueta, nada más. Ese término quedó suspendido en el aire como un mal olor. Vi a Octavio estremecerse, con el rostro teñido por la vergüenza. El rostro de Natalia se endureció, había escuchado suficientes tonterías corporativas para toda una vida. Fue entonces cuando decidí que no iba a dejar pasar esto. No lo llame así, dije, interponiéndome entre Peralta y mi aprendiz. Octavio tiene más conocimiento técnico en su dedo meñique de lo que usted tiene en toda su sala de juntas. Mantenemos a la gente viva a 45.000 pies de altura. Muestre algo de respeto. El rostro de Peralta se puso rojo. No estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente no por alguien que vestía un overol de trabajo con manchas de aceite. Se le podía ver luchando por mantener esa máscara corporativa en su lugar. El respeto se gana, Flores, dijo, arreglándose la corbata como si fuera una manta de seguridad. Y ahora mismo, se está ganando un lugar en la fila del desempleo. Quiero este avión listo para Madrid el viernes a las 8 de la mañana. Y quiero que la factura refleje una reducción del 30% en la mano de obra. Si usted no puede hacerlo, encontraré a alguien que sí pueda. No puede simplemente cambiar de proveedores a mitad de una inspección, argumenté, con el corazón golpeando mis costillas. Los libros de registro están abiertos. Ya he señalado la corrosión. Según el reglamento, eso tiene que ser atendido antes de que la inspección pueda cerrarse. Entonces quite la señal, dijo Peralta, consultando su reloj de nuevo como si el tiempo fuera dinero y estuviera quemando ambos. Es un poco de óxido. Pinte encima. Firme el libro. Ponga el avión en el aire. Tengo una fusión de 1.000 millones de pesos que cerrar en Madrid.
Si pierdo esa reunión porque usted quiere seguir las reglas al pie de la letra, enterraré a este departamento entero. No puedo hacer eso, dije, con la voz temblando de rabia. Eso es una violación federal. Es ilegal. Son negocios, replicó Peralta. Todo el mundo toma atajos. Madue. La forma en que lo dijo, como si las regulaciones de seguridad fueran simples sugerencias, como si las vidas de los pasajeros fueran partidas en un balance general, fue cuando supe que esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de una diferencia fundamental en cómo veíamos el mundo. En la base aérea teníamos un dicho: hay pilotos viejos y pilotos audaces, pero no hay pilotos viejos y audaces. Este tipo estaba a punto de aprender por qué. Entendido, señor Peralta, dije, usando ese tono que reservábamos para los oficiales que nunca habían estado en el taller durante las operaciones de vuelo. Mensaje recibido fuerte y claro. Para la 1 de la tarde, la atmósfera en el hangar era tan tóxica como el escape de un jet. Peralta se había marchado furioso a su oficina de cristal que daba al taller, sentado allí arriba como un rey en su torre, mirando ocasionalmente hacia abajo como si fuéramos peones que habían olvidado su lugar. Natalia me llevó a un lado cerca del armario de herramientas, con el rostro pálido como la niebla matinal de Querétaro. Gabo, habla en serio, susurró, mirando hacia la oficina. Vi un correo electrónico que redactó para Recursos Humanos. Está preguntando sobre paquetes de liquidación para todo el personal de mantenimiento. Que pregunte, dije, limpiando con rabia un juego de llaves que ya estaba limpio. No puede despedirnos a mitad de un trabajo. La Agencia Federal de Aviación Civil se daría un festín. ¿Quién va a firmar el trabajo que ya hemos hecho? ¿Él? No sabría distinguir un remache de un tornillo. Está llamando a contratistas, continuó Natalia, bajando aún más la voz. Servicios de jet económicos. ¿Los conoces? Mi estómago se hundió como una piedra. Esa empresa era lo que llamamos un taller de quinta. Contrataban a mecánicos sin certificación y hacían que alguien a 3 estados de distancia firmara el papeleo sin mirar. En la Fuerza Aérea, los habríamos llamado un desastre total a punto de ocurrir. Si los trae, destrozarán este pájaro, dije, mirando el Gulfstream. Era una máquina hermosa, pero en este momento, con sus paneles abiertos y las entrañas expuestas, era vulnerable. Habíamos encontrado corrosión superficial en el puntal del tren de aterrizaje principal, picaduras que eran más profundas de lo que el manual permitía. No era crítico todavía, pero estaba fuera de los límites. Requería lijado, pruebas no destructivas y un recubrimiento adecuado. Era un trabajo de 5 días, como mínimo, si se hacía bien. Peralta quería que estuviera listo para el viernes y quería que ignoráramos la corrosión por completo. Octavio. Llamé. El chico se acercó trotando, con aspecto de estar a punto de perder el desayuno. En la milicia llamábamos a esa mirada nervios previos al vuelo, pero esto era peor. Era un joven viendo cómo su futuro se desmoronaba. Sí, jefe, dijo, usando el apodo que me recordaba porque seguía en este negocio. Estos chicos necesitaban a alguien que hubiera estado allí, que lo hubiera hecho y que hubiera vivido para contarlo. Empaqueta las herramientas sensibles. Guarda el equipo calibrado en la jaula bajo llave. Solo las herramientas personales se quedan fuera. ¿Por qué?, preguntó Octavio con voz tembrosa. ¿Nos van a despedir? Todavía no, dije, mirando hacia la oficina de Peralta, donde podía verlo caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Pero estamos a punto de tener una conversación muy ruidosa sobre física y leyes federales. Y tengo la sensación de que el señor Peralta no habla ninguno de esos idiomas. Agarré el manual de mantenimiento, un tomo de 10 centímetros de grosor de regulaciones que mantienen a la gente viva, y me dirigí hacia las escaleras de la oficina ejecutiva. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Había pasado 33 años siguiendo estas reglas, 8 en las Fuerzas Armadas donde las vidas dependían de ellas, y 25 aquí donde todavía dependían. No iba a romperlas por un tipo de traje que pensaba que la seguridad era algo que podía negociar. Las escaleras se sentían como subir a una montaña durante una tormenta. Sabías que iba a haber problemas, pero a veces tenías que ir directo hacia ellos para llegar a donde necesitabas.
Cuando irrumpí en su oficina, Peralta ni siquiera levantó la vista de su computadora portátil, probablemente trabajando en su preciada fusión mientras ignoraba el hecho de que su medio de transporte podría matarlo. No escuché que llamaran a la puerta. Flores. ¿Quiere el avión listo para el viernes? Golpeé el manual sobre su escritorio de madera fina. Hizo un estruendo satisfactorio que probablemente costó más de lo que Octavio ganaba en un mes. Entonces necesita aprobar las horas extras para la reparación de la corrosión. Y necesita dejar de amenazar a mi equipo. Peralta cerró lentamente su computadora. Miró la carpeta como si fuera algo que hubiera salido de un pantano, luego me miró a mí. Sus ojos estaban fríos, muertos como un pez que ha estado demasiado tiempo sobre hielo. No necesito hacer nada, Flores. Usted es un proveedor de servicios. Yo soy el cliente. Le dije que arreglara el costo de la mano de obra. En lugar de eso, está aquí haciendo exigencias como si fuera el dueño del lugar. Cuando se trata de la aeronavegabilidad de esa aeronave, dije, inclinándome sobre su escritorio como solía inclinarme sobre los soldados novatos que creían saber más que el manual, el jefe soy yo, no usted. El gobierno confía en mí para decir si este pájaro vuela. Si yo digo que se queda en tierra, se queda en tierra. Eso no es negociable. Peralta se puso de pie. Era más alto que yo, pero le faltaba el peso de un hombre que había trabajado con sus manos durante 33 años, que había sentido el rugir de los motores mientras autorizaba aviones que jóvenes pilotos llevarían al peligro. Ya veremos eso, dijo con una sonrisa que me recordó a un tiburón rodeando a una presa herida. Tiene hasta el final del día de mañana para terminar la inspección y firmarla. Si ese avión no está listo para un vuelo de prueba el jueves por la mañana, no se moleste en venir el viernes. Ni nunca más. ¿Es eso un ultimátum? Es una promesa, Flores. Termínelo o lárguese, y llévese a sus mecánicos grasientos con usted. La declaración de guerra ya era oficial. Pero Peralta había cometido un error crítico, acababa de desafiar a un hombre que había aprendido a luchar en una base aérea, donde lo que estaba en juego era la vida o la muerte y no había lugar para el compromiso. El miércoles por la mañana llegó con el peso de una sentencia sobre nosotros. El hangar estaba inusualmente silencioso, el parloteo normal reemplazado por el sonido tenso de las herramientas y susurros de preocupación. Estábamos trabajando, pero el ritmo no era el adecuado. Se sentía menos como mantenimiento y más como una cuenta regresiva para una ejecución. Había pasado la mayor parte de la noche investigando las regulaciones federales e imprimiendo secciones específicas del reglamento aeronáutico, el libro de reglas que rige a los mecánicos como yo. Tenía una carpeta sobre mi caja de herramientas, lista para lo que Peralta quisiera lanzarnos. En la Fuerza Aérea, lo llamábamos tener los cartuchos listos. Aquí, se llamaba supervivencia. A las 10 de la mañana, Jaime Herrera, el asistente ejecutivo de Peralta, bajó al taller. Jaime era un tipo joven que siempre parecía llevar puesto el traje de su hermano mayor y no podía mantener el contacto visual ni para salvar su vida. Señor Flores, masculló, extendiendo un elegante sobre negro como si fuera a morderlo. El señor Peralta me pidió que le entregara esto. Me limpié las manos en un trapo y lo tomé. Papel de alta calidad, costoso. Dentro había una advertencia formal por escrito por insubordinación y falta de cumplimiento de los objetivos de productividad. Lenguaje corporativo para estamos preparando el terreno para correrlo. Está creando un rastro de papel, dije lo suficientemente alto para que todo el equipo lo oyera. Quiere despedirnos con causa para no tener que pagar liquidaciones. Es el procedimiento operativo estándar para estos tipos corporativos. Jaime se estremeció como si lo hubiera bofeteado. No sé nada de eso, señor. Él solo dijo que le dijera que el plazo se mantiene. Vuelo de prueba el jueves por la mañana. Dígale al señor Peralta, dije, rompiendo la advertencia por la mitad y tirándola al contenedor de basura, que la corrosión en el puntal no se ha curado mágicamente de la noche a la mañana. Estamos lijándola ahora, pero necesitamos pedir sellos de repuesto. Las piezas no llegarán hasta el viernes. Él dijo. La voz de Jaime bajó hasta ser un susurro, dijo que usaran los sellos viejos. El taller se quedó en un silencio sepulcral. Octavio,
que estaba en una escalera cerca del ala, dejó lo que estaba haciendo y miró hacia abajo con ojos muy abiertos. Natalia, que había estado revisando el papeleo, levantó la vista de su carpeta. Todos sabían lo que eso significaba. Repite eso, dije, con mi voz peligrosamente calmada, el mismo tono que usaba con los mecánicos que acababan de sugerir algo que mataría a personas. Dijo que los sellos viejos se ven bien. Que simplemente los vuelvan a poner para ahorrar tiempo y dinero. Caminé hacia el banco de trabajo donde los sellos retirados estaban colocados como evidencia en un juicio por asesinato. Eran anillos de caucho especializado diseñado para soportar miles de libras de presión hidráulica en altitud. Estos en particular estaban agrietados, quebradizos y deformados. Eran basura, simple y llanamente. Jaime, dije, sosteniendo uno de los sellos agrietados. Si vuelvo a poner esto en el sistema, el fluido hidráulico se filtrará sobre los frenos calientes durante el aterrizaje. ¿Sabes lo que pasa entonces? Jaime sacudió la cabeza, pareciendo que iba a vomitar. Fuego, dije. Un incendio en el tren a 260 km/h con las ruedas afuera. El tren de aterrizaje colapsa, el ala golpea la pista, el tanque de combustible se rompe. Todos a bordo mueren quemados. Eso incluye a tu jefe. Lancé el sello sobre el banco. Hizo un sonido sordo y seco que pareció resonar en el silencio. Ve a decirle a Peralta que prefiero que me corran antes que matarlo, aunque el desgraciado se lo merezca. A las 2 de la tarde, llegó el enemigo. Una camioneta blanca con el letrero Servicios Móviles de Jet Económico se detuvo ante las puertas del hangar y 3 tipos bajaron. No parecían profesionales de la aviación. Parecían tipos que podrían cambiarte el aceite si les pagabas en efectivo y sin factura. Sus overoles no combinaban y llevaban cajas de herramientas genéricas en lugar de los kits calibrados y organizados requeridos para este nivel de trabajo. Dirigiéndolos estaba un hombre que yo reconocía por los rumores de la industria, Santiago Corona. Técnicamente era un inspector autorizado, pero todos sabían que firmaba cualquier cosa sin mirar. Perdió su trabajo en una aerolínea importante hace 10 años por certificar reparaciones que nunca había inspeccionado realmente. En términos militares, era lo que llamaríamos un elemento fallido. Vaya, sonrió Santiago, masticando un palillo como un mecánico de pueblo. Gabo Flores. Sigues puliendo la misma porquería, por lo que veo. Santiago, dije, plantándome entre él y la aeronave. ¿Qué te trae por nuestro pequeño rincón de la aviación? El señor Peralta nos llamó, dijo Santiago, señalando hacia la oficina. Dijo que ustedes tenían problemas para cumplir con un plazo. Estamos aquí para ayudar a acelerar el proceso. Este es un taller cerrado, dije con firmeza. Yo soy el mecánico principal responsable. Nadie toca esta aeronave sin mi supervisión directa. Ya no. La voz de Peralta resonó desde la pasarela sobre nosotros. Estaba allí parado mirando hacia abajo como si fuera el dueño del mundo, probablemente sintiéndose muy complacido consigo mismo. Señor Flores, queda relevado de sus funciones. Con efecto inmediato. Por favor, recoja sus efectos personales y escolte a su equipo fuera de las instalaciones. No puede hacer eso. Le grité. La inspección está abierta. Yo tengo los libros de registro. El papeleo federal está a mi nombre. ¿Seguridad? Gritó Peralta. Aparecieron 2 guardias uniformados, contratistas que no reconocí. Parecían incómodos pero decididos, probablemente cobrando mejor que la mayoría de mis mecánicos. Señor Flores, dijo uno de ellos, por favor, no haga esto difícil. Miré a Octavio. El chico estaba temblando, con lágrimas empezando a asomar en sus ojos. Me recordó a los jóvenes reclutas durante su primera crisis real, cuando todo lo que creían saber de repente no era suficiente. Jefe, ¿qué hacemos? Preguntó, usando ese apodo que significaba más para mí que cualquier título de la empresa. Miré al Gulfstream, esta máquina que había mantenido segura durante 5 años, luego la corrosión que había documentado, las piezas de repuesto dispuestas en el banco y esos sellos agrietados que el equipo de Santiago probablemente instalaría sin pensarlo 2 veces. Está bien, dije, fuerte y claro para que todos pudieran oír.
Nos vamos. Pero me llevo mis herramientas y me llevo mis registros personales de bitácora. ¿Y Santiago? Me volví para enfrentar al mecánico mediocre. Cuando este pájaro se estrelle porque tomaste atajos, recuerda que intenté detenerte. La caminata hacia el estacionamiento fue la más larga de mi carrera. El sol brillaba y los pájaros cantaban como si nada hubiera cambiado, pero yo me sentía frío por dentro. Mi caja de herramientas traqueteaba en la parte trasera de mi camioneta como un ataúd. El equipo se reunió alrededor de mi camioneta, Octavio, Natalia y otros 2 mecánicos, todos nosotros con aspecto de sobrevivientes de un naufragio. ¿Así que eso es todo?, preguntó Octavio, pateando una piedra. ¿Hemos terminado? ¿Reemplazados por charlatanes? Él cree que puede salirse con la suya, dije Natalia, con la voz temblando de rabia. ¿Puede? Él cree que es el dueño del avión, dije, sacando mi teléfono. Tenía fotos en la pantalla, primeros planos del puntal corroído, con fecha, hora y ubicación. Pero olvida quién es el dueño del cielo. Navegué por mis contactos hasta encontrar un número que no había usado en 3 años, Adriana Bravo, de la Agencia Federal de Aviación Civil. La llamábamos Adriana, y era el tipo de inspectora que preferiría dejar en tierra a toda una flota antes que permitir que una sola aeronave insegura se le escapara. Hace 20 años, cuando ella empezaba, detecté un error que cometió y que le habría costado su licencia. En lugar de denunciarla, le enseñé cómo arreglarlo y asegurarme de que nunca volviera a suceder. Todavía me llamaba jefe por respeto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Octavio. Marqué el número y escuché el tono. Voy a hacer una llamada telefónica que va a arruinar toda la semana de Peralta. Gabriel Flores, respondió la voz nítida de Adriana tras 2 timbrazos. Me preguntaba cuándo llamarías. Vi la alerta de terminación en el sistema. ¿Qué demonios está pasando allí? Sentí que una sonrisa sombría cruzaba mi rostro por primera vez en días. Hola, Adriana. ¿Qué te parecería dejar en tierra un jet de 700 millones de pesos y enseñarle a un ejecutivo de traje algo de respeto por las leyes de aviación? Hubo una pausa en la línea, luego escuché el portazo de un coche y un motor arrancando. Adriana ya se estaba poniendo en marcha. Te escucho, dijo. Se lo conté todo, la corrosión que habíamos encontrado, la presión de Peralta para ignorarla y los sellos agrietados que el equipo de Santiago probablemente estaba instalando en ese momento. Cuando llegué a la parte en la que Peralta nos ordenaba pintar sobre el daño estructural, la voz de Adriana se volvió fría como el hielo. Santiago Corona, ¿dijiste? He estado tratando de atrapar a ese tipo escurridizo durante 2 años. Tiene más firmas falsas que herramientas reales. ¿Y tienes documentación? Fotos con fecha y coordenadas. Además, anoche presenté un formato preliminar 337 anticipando el trabajo de reparación. Está en la base de datos federal, Adriana. Si ese avión vuela sin que el formato se cierre correctamente, es una violación clara. A menos que falsifiquen tu firma. Con eso cuento. Peralta está desesperado por llegar a su reunión en Madrid. Presionará a Santiago. Santiago cederá bajo la presión. Y cuando lo haga, quiero que estés allí para atraparlo con la tinta aún fresca. Estoy a 1 hora, dijo Adriana. Encuéntrame en la puerta sur. ¿Y jefe? Esto va a ser divertido. Adriana llegó en su auto oficial del gobierno viéndose exactamente igual que hace 10 años, solo que más dura. Llevaba su placa de la Agencia Federal de Aviación Civil en un cordón como si fuera una estrella de ley. Salió, se ajustó las gafas de sol y fue directa al grano. Así que esa es la escena del crimen, dijo, asintiendo hacia el hangar. Le mostré las fotos en mi teléfono, el puntal corroído, los sellos agrietados. Su expresión pasó de profesional a estar furiosa muy rápido. Eso es una picadura profunda, murmuró, viendo las imágenes. Si ese puntal tiene un aterrizaje duro, se romperá como un palillo. El tren colapsa, perfora el ala, y se acabó. Juego terminado. Peralta me dijo que pintara encima y me olvidara de ello. Adriana levantó la vista, con los ojos brillando tras sus gafas. Sube al auto, jefe. Ahora eres un testigo.
Y necesito a alguien que sostenga mi carpeta mientras desmantelo esta operación. Conducimos a través de la puerta de seguridad, con Adriana mostrando sus credenciales. Dentro del hangar, el sonido de las herramientas era ensordecedor. Santiago estaba en una plataforma, supervisando a dos tipos que estaban montando el tren de aterrizaje como si estuvieran trabajando en una bicicleta. Se movían demasiado rápido, tomando cada atajo posible. «¡Apaguen el ruido!», gritó Adriana, y su voz cortó el ambiente como un cuchillo. Las máquinas se silenciaron. Santiago miró hacia abajo, vio la chamarra de la autoridad federal y su rostro se puso pálido. «Inspectora Bravo», tartamudeó Santiago, bajando de la escalera más rápido de lo que probablemente era seguro. «¿Qué la trae por nuestra pequeña operación?» «Ahórratelo, Santiago», dijo Adriana, pasando directamente a su lado hacia el tren de aterrizaje. Sacó una linterna potente de su cinturón y la enfocó directamente hacia el pozo de la rueda. «Pintura fresca, ya veo. Todavía pegajosa. ¿Lijaste la corrosión de este puntal antes de pintarlo?» «¿Qué corrosión?», preguntó Santiago, sudando frío. «Lo inspeccionamos todo. Estaba limpio, solo algo de suciedad. Lo limpiamos y retocamos la pintura». «Ah, sí», preguntó Adriana. Caminó hacia el bote de basura y lo volcó de una patada. De allí cayeron los sellos agrietados que yo había condenado ayer, junto con virutas de metal. «¿Y estos sellos hidráulicos? ¿Los reemplazaste por unos nuevos?» Santiago me miró con puro odio. «Él miente. Solo está ardido porque lo corrieron». «Ábrelo», ordenó Adriana. «¿Qué?» «El conjunto del puntal. Desármalo. Ahora mismo. Quiero ver esos sellos nuevos que acabas de instalar». Santiago no se movió. Se quedó allí retorciéndose las manos como un hombre que ve cómo su mundo se acaba. «Tienes dos opciones, Santiago», dijo Adriana, acercándose. «Desarma ese tren ahora mismo o suspendo tu licencia a la espera de una investigación completa por falsificación de registros. Tú decides». Mientras el equipo de Santiago comenzaba a regañadientes a desarmar todo, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Peralta bajó las escaleras furioso, con el rostro rojo de la rabia. «¿Qué significa esto?», gritó, marchando hacia nosotros. «¿Quién autorizó esto? Tengo un horario que cumplir». Vio que yo estaba allí y se detuvo. «Usted». Le dije que no lo quería en mi propiedad. «Señor Peralta», dijo Adriana, interponiéndose entre nosotros. «Soy la inspectora Adriana Bravo, de la Agencia Federal de Aviación Civil. Estoy llevando a cabo una inspección de rampa basada en informes de prácticas de mantenimiento inseguras». Peralta la miró con desprecio. «Otra burócrata». «Mire, inspectora, todo aquí es legítimo. Mi nuevo equipo de mantenimiento es eficiente, a diferencia del anterior». «¿Eficiente?». Adriana se rió. «Señor Peralta, su equipo eficiente acaba de pintar sobre corrosión estructural y ha vuelto a instalar sellos hidráulicos que no sirven». Todos miramos el conjunto del tren de aterrizaje que el equipo de Santiago acababa de desarmar. Con la pintura fresca retirada, el metal debajo estaba picado exactamente como mostraban mis fotos. ¿Y los sellos tirados en el suelo? Eran las mismas piezas de basura agrietadas de ayer. «Eso no prueba nada», dijo Peralta, pero su voz ya no tenía fuerza. «Es corrosión menor. Estético». «Esta aeronave no vuela», dijo Adriana con firmeza. Sacó una etiqueta roja brillante de su bolsillo con las palabras «condición insegura» impresas en letras negras. Caminó hacia la cabina y la sujetó a los controles del piloto donde nadie pudiera ignorarla. «Este es un formulario 8130-3 de la Autoridad Aeronáutica», anunció a todos en el hangar. «Esta aeronave está oficialmente en tierra. Nadie la vuela, nadie la mueve, nadie siquiera la enciende hasta que esta etiqueta sea retirada por un inspector autorizado después de las reparaciones adecuadas». Peralta miró esa etiqueta roja como si fuera una sentencia de muerte. Lo cual, en cierto modo, lo era. «No puede hacer esto», gritó. «Tengo que estar en Madrid el viernes».
Tengo inversionistas esperando. Esta es una aeronave de 700 millones de pesos. En este momento, dijo Adriana, tomando notas, es un pisapapeles de 700 millones de pesos. Y se quedará así hasta que alguien lo arregle correctamente. Llamaré a mis abogados. Los voy a demandar a todos. Haga eso, dijo Adriana, entregándole una copia del reporte. Pero mientras está al teléfono, quizás quiera llamar también a su compañía de seguros. Estoy subiendo esta violación de seguridad a la base de datos nacional, lo que significa que su cobertura acaba de quedar anulada. Peralta se puso pálido. La palabra seguro le dolió más que cualquier otra cosa. Fue entonces cuando supe que le habíamos ganado. 3 semanas después, yo estaba en el mismo hangar, viendo cómo ese mismo Gulfstream salía para ser entregado a su nuevo dueño, una compañía de vuelos legítima que sí sabía cuidar sus aviones. Mi firma estaba en el libro de registro, limpia y legal, algo de lo que podía estar orgulloso. ¿Peralta? Estaba detenido, enfrentando 15 años por fraude, desvío de dinero y poner en peligro la seguridad. Resulta que había estado robando del presupuesto de mantenimiento para pagar sus propios gastos y esa fusión en Madrid que se suponía iba a salvarlo. La etiqueta roja hizo que el banco le quitara el avión, que era la garantía de un préstamo que no pudo pagar. La licencia de Santiago Corona fue cancelada para siempre. Servicios de jet económicos fue cerrado por el gobierno. ¿Y yo? Sigo aquí, sigo cuidando aviones, sigo enseñando a Octavio y a los otros jóvenes que no hay atajos cuando se trata de la seguridad. La empresa se reorganizó y ahora somos dueños los propios trabajadores después de la quiebra del dueño anterior. Ya no somos solo empleados, somos socios, y hacemos las cosas bien. A Natalia le gusta decir que no solo salvé ese avión, sino que salvé el trabajo de todos. Quizás tenga razón. Todo lo que sé es que 33 años de trabajo me enseñaron que algunas cosas no se negocian. La seguridad es una de ellas. El honor es otra. A veces, cuando defiendes ambas, la justicia llega solita. ¿Entendido? En este negocio, tu reputación no se basa en cuántas reglas te saltas, se basa en cuántas vidas mantienes seguras cuando nadie está mirando. Dicen que el dinero manda, pero la integridad tiene la última palabra, especialmente cuando tienes 33 años de experiencia y la ley respalda tu firma.